Lian, un joven de 24 años, siempre ha sabido que fue adoptado cuando era apenas un bebé. Aunque creció en Europa, en un entorno amoroso y lleno de oportunidades, desde muy pequeño sintió una inquietud que lo acompañó a lo largo de los años, su desconocimiento sobre sus raíces asiáticas. Al principio, era solo una vaga curiosidad, una pregunta que flotaba en su mente. Pero a medida que fue creciendo, esa inquietud se convirtió en un deseo profundo de comprender su verdadera identidad, de saber más sobre el lugar de donde provenía, y sobre todo, de conocer a las personas que le dieron la vida. Durante su adolescencia, Lian se sentía dividido. Aunque amaba a su familia adoptiva y nunca dudó de su amor por él, había una parte de sí mismo que parecía incompleta. Se preguntaba constantemente cómo sería el rostro de sus padres biológicos, qué vida habrían llevado, y qué circunstancias habrían llevado a que lo dieran en adopción. ¿Tendría hermanos? ¿Lo habrían buscado alguna vez? Esas preguntas fueron creciendo, alimentando su deseo de volver a sus orígenes. Cuando cumplió 24 años, después de años de reflexionar y reunir coraje, Lian tomó una decisión trascendental: viajaría a su país de origen para encontrar a su familia biológica. Aunque sabía que el proceso no sería fácil, estaba determinado a seguir adelante. El primer paso fue enfrentar los trámites burocráticos, que resultaron ser más complicados de lo que había anticipado. Pasaron meses antes de que pudiera obtener información sobre sus padres biológicos, y la información que logró reunir era escasa y difusa. Sin embargo, un dato crucial emergió: sus padres vivían en una región remota, en una pequeña aldea en el corazón de Asia, una zona casi desconocida para el mundo exterior. Con el poco conocimiento que tenía y un fuerte deseo de avanzar, Lian comenzó a planear su viaje. Reservó un vuelo de 12 horas desde Europa hasta la capital de su país natal. Aunque conocía al país principalmente a través de los medios de comunicación y lo había visto crecer como una potencia mundial, la realidad interna del lugar le era completamente ajena. Lian sabía que el país de sus padres estaba en constante transformación, pero su propia experiencia y conexión con esa tierra eran inexistentes. No sabía qué esperar al llegar, ni cómo lo recibirían las personas que lo habían dado en adopción. El viaje le resultaba tanto emocionante como aterrador. No se trataba solo de un reencuentro con sus raíces, sino también de enfrentarse a una parte de su vida que había estado velada durante más de 2 décadas. Sabía que podría no obtener todas las respuestas que buscaba, pero para él, el simple hecho de intentarlo ya era un paso enorme. El vuelo, que duraba 12 horas, le dio tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que le esperaba. Estaba a punto de emprender una de las aventuras más significativas de su vida, una que podría darle las respuestas que tanto anhelaba o, al menos, cerrar el capítulo de las preguntas sin respuesta. Después de aterrizar, Lian experimenta una mezcla de emociones mientras se prepara para la siguiente etapa de su viaje. Tras pasar por los controles en el aeropuerto y recoger su equipaje, se dirige rápidamente hacia la estación de trenes, donde tomará un tren de alta velocidad que lo llevará a la capital de la región interior del país, el lugar donde, según sus investigaciones, residen sus padres biológicos. Al subirse al tren, Lian se sorprende por la modernidad y la eficiencia de las infraestructuras. Los vagones son elegantes y confortables, y las pantallas digitales muestran información sobre el recorrido y las paradas. Sin embargo, a pesar de la tecnología avanzada, una sensación de incomodidad comienza a instalarse en él. Durante el trayecto, Lian escucha fragmentos de conversaciones de los pasajeros locales, aunque debido a su limitada comprensión del idioma, solo capta algunas palabras clave. Los pasajeros hablan en voz baja, casi en susurros, y menciones como opresión y desaparición resuenan repetidamente. Lian no logra entender los detalles, pero el tono sombrío de las conversaciones le provoca un creciente malestar. Se pregunta si esos comentarios tendrán relación con la región rural hacia la que se dirige, una parte del país que conoce poco más allá de los datos que ha logrado recopilar. Mientras el tren atraviesa vastos paisajes, desde ciudades modernas hasta áreas más rurales, Lian se sumerge en sus pensamientos. La inquietud de no saber lo que le espera al llegar a su destino lo invade, pero al mismo tiempo siente que está más cerca que nunca de descubrir la verdad sobre sus raíces. El tren finalmente llega a la capital de la región interior, una ciudad de tamaño medio con cierto aire industrial, pero menos deslumbrante que las grandes urbes que Lian había visto en el camino.
para la última parte de su viaje, debe tomar un destartalado autobús rural. A diferencia de la experiencia cómoda en el tren, el autobús es antiguo y ruidoso, y se llena rápidamente de gente local que parece observarlo con curiosidad, aunque de forma discreta. Las carreteras por las que transita el autobús están llenas de baches y polvo, lo que hace que el viaje sea largo y agotador. Liang observa el paisaje a través de la ventana, montañas en el horizonte, campos extensos y pequeños pueblos que parecen perdidos en el tiempo. No hay señales claras que indiquen hacia dónde se dirigen, y el autobús parece avanzar casi al azar, siguiendo caminos poco transitados. Finalmente, después de varias horas, Liang llega a su destino, una pequeña aldea montañosa, que parece detenida en el tiempo. Las casas son de construcción sencilla, muchas de ellas de madera y piedra, y las calles no están pavimentadas. Los pocos habitantes que se ven caminando por la aldea lo miran con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Liang siente un fuerte contraste entre la modernidad que había experimentado en el tren de alta velocidad y la austeridad de este lugar. A medida que se adentra en la aldea, Liang se da cuenta de que este viaje no solo será un reencuentro con su pasado, sino también un enfrentamiento con una realidad que nunca había imaginado. La tranquilidad aparente de la aldea no logra calmar su creciente ansiedad, y una parte de él se pregunta si aquí encontrará las respuestas que tanto ha buscado, o si descubrirá verdades más oscuras de lo que estaba preparado para enfrentar. Al llegar a la pequeña y remota aldea, Liang fue recibido por una escena que jamás había imaginado. Sus padres biológicos, dos figuras envejecidas por el tiempo y las dificultades, corrieron hacia él con lágrimas en los ojos. Después de años de incertidumbre y dolor, habían perdido toda esperanza de volver a ver a su hijo. El abrazo fue largo y emotivo, una mezcla de alegría y alivio. Sin embargo, la calidez del reencuentro rápidamente se vio ensombrecida por el peso de la realidad que rodeaba a la aldea. Liang no tardó en darse cuenta de que el lugar estaba sumido en la pobreza y la tensión. Las casas eran pequeñas, construidas con materiales rudimentarios y muchas de ellas en mal estado. Al caminar por las calles polvorientas, notó que la gente hablaba en susurros, como si temieran ser escuchados. Cada vez que pasaba un vehículo del gobierno, los aldeanos bajaban la cabeza y evitaban el contacto visual, como si un simple vistazo pudiera ponerlos en peligro. Durante los primeros días, Liang trató de acostumbrarse a su nuevo entorno mientras intentaba conocer más sobre la vida de sus padres y la comunidad en la que habían vivido durante generaciones. Fue en una de esas conversaciones íntimas, alrededor de una modesta mesa de madera en su casa, donde sus padres le revelaron la oscura realidad que enfrentaba su pueblo. Liang supo que pertenecían a una minoría indígena que había habitado esas tierras durante siglos. Sin embargo, en los últimos años, las políticas del gobierno central habían comenzado a cambiar drásticamente. Bajo el pretexto de modernizar y unificar al país, las autoridades habían lanzado un proceso de reeducación que afectaba principalmente a las comunidades indígenas como la de Liang. El objetivo, según explicaron sus padres, era homogeneizar la cultura del país, erradicando las lenguas y costumbres que no coincidían con la identidad oficial impuesta por el gobierno. Las escuelas en la región, que antes enseñaban en la lengua nativa, ahora impartían todas las clases en el idioma oficial del país. La enseñanza de la lengua y cultura tradicional estaba estrictamente prohibida. A los niños se les obligaba a aprender una historia oficial que borraba cualquier mención de sus raíces. Liang sintió un nudo en la garganta cuando comprendió que lo que estaba en juego no solo era la cultura de su familia, sino la supervivencia de toda una comunidad. La represión no se limitaba a las aulas. Muchos jóvenes habían sido arrestados o desaparecidos bajo la acusación de radicalización. Sus padres le contaron con voz temblorosa cómo varios amigos y familiares habían sido enviados a campos de trabajo, donde el objetivo era someterlos a un proceso de adoctrinamiento que, en muchos casos, incluía condiciones inhumanas y abusos. Los aldeanos vivían con el temor constante de que cualquier señal de resistencia, incluso algo tan simple como hablar su lengua en público, pudiera ser interpretado como un acto de desafío al gobierno. A medida que sus padres le explicaban la situación, Liang comprendió que el lugar que tanto había idealizado en su mente era, en realidad, un territorio atrapado en una lucha silenciosa por la supervivencia. El reencuentro con sus raíces no solo le había dado respuestas sobre su pasado, sino que también lo enfrentaba a una verdad dura y compleja.
Liang se dio cuenta de que, aunque había encontrado a sus padres, la lucha por proteger su herencia apenas comenzaba. Liang se encontraba en medio de un profundo dilema que lo atormentaba día y noche. Por un lado, estaba la vida segura y confortable que había construido en Europa, llena de oportunidades, estabilidad y el cariño de su familia adoptiva. Volver significaría retomar esa vida, lejos del sufrimiento y la opresión que había descubierto en su viaje a la aldea de sus padres biológicos. Pero por otro lado, sentía una conexión cada vez más fuerte con su herencia y el dolor de su pueblo. Sabía que su sangre era la misma que la de aquellos que estaban siendo perseguidos, y cada día que pasaba en la aldea aumentaba su sentido de pertenencia a esa comunidad que luchaba por su supervivencia. Escuchar las historias de los jóvenes que habían sido encarcelados simplemente por hablar su lengua o practicar sus costumbres conmocionaba a Liang profundamente. Familias destrozadas por la represión, desaparecidos, y aldeas enteras forzadas a abandonar su cultura en nombre de la homogeneización eran realidades que antes le parecían ajenas, pero ahora formaban parte de su vida. No podía simplemente dar la espalda y regresar a su vida anterior, fingiendo que no sabía lo que estaba ocurriendo. A medida que el tiempo pasaba, esa decisión se volvía inevitable. Liang se daba cuenta de que no podía quedarse al margen, que había algo más grande en juego, la supervivencia de su pueblo, su cultura y su identidad. Decidió quedarse en la aldea, aunque no sabía con certeza qué papel podría desempeñar, sentía la responsabilidad de hacer algo, de no ser un espectador ante las injusticias que presenciaba. Con cautela, comenzó a integrarse en la resistencia pacífica de los jóvenes locales. Estos jóvenes se reunían en secreto, en casas apartadas o en los rincones más discretos de la aldea. En esas pequeñas reuniones clandestinas, organizaban formas de resistir las políticas opresivas del gobierno sin recurrir a la violencia. Liang, con su conocimiento del mundo exterior y acceso a tecnología, pronto se convirtió en una pieza clave para ayudar a difundir información. Sabía que la única forma de que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo era documentar las injusticias, y eso fue lo que hizo. Con su cámara y su ordenador portátil, comenzó a recopilar testimonios y pruebas de la represión que sufría su comunidad. Fotografías, vídeos y relatos que luego enviaba discretamente a contactos fuera del país. Liang entendía el riesgo que corría al involucrarse, pero sentía que no podía hacer otra cosa. Cada historia que documentaba reforzaba su determinación de quedarse y luchar por los derechos de su pueblo, aunque eso significara poner en peligro su propia libertad. Sus padres biológicos, al principio, intentaron disuadirlo. Sabían de primera mano lo peligroso que podía ser desafiar al gobierno. Temían por su seguridad y le advertían constantemente que regresar a Europa sería lo mejor para él. Sin embargo, Liang, cada vez más decidido, les respondió que ya no podía ignorar su identidad ni el sufrimiento de su gente. Su vida en Europa le parecía lejana, casi irreal, y aunque allí tenía la seguridad, aquí en la aldea había encontrado un propósito. Así, a pesar de las advertencias y los peligros, Liang tomó la decisión de quedarse. No sabía qué le deparaba el futuro, pero tenía claro que ya no podía retroceder. Había escogido su camino, uno que lo conectaba profundamente con su pasado y lo impulsaba a luchar por un futuro mejor para su pueblo. Conforme Liang se volvía más activo en la lucha por los derechos de su pueblo, su presencia también comenzaba a atraer la atención indeseada de las autoridades. Al principio, las miradas y comentarios de los agentes del gobierno en la aldea parecían sutiles, pero pronto empezaron a intensificarse. Era evidente que lo estaban vigilando de cerca. Sin embargo, Liang no se dejó intimidar. Sabía que el riesgo era parte de la lucha, y a pesar de las advertencias de su familia y amigos, decidió seguir participando activamente en las protestas pacíficas que organizaban los jóvenes locales. Durante una manifestación pacífica, en la que los habitantes de la aldea marchaban pidiendo derechos culturales y la liberación de los prisioneros injustamente encarcelados, las fuerzas gubernamentales respondieron con una brutal represión. Lo que comenzó como una caminata ordenada y tranquila por las polvorientas calles de la región terminó en caos cuando los agentes armados intervinieron sin previo aviso. Los gritos de los manifestantes se mezclaban con el sonido de las sirenas y el estruendo de las botas militares que pisoteaban el suelo. En cuestión de minutos, decenas de personas, incluidos muchos de los jóvenes que habían ayudado a organizar la protesta, fueron arrestadas.
Liang estaba entre ellos. Su estatus como extranjero, que había pensado que le proporcionaría una protección limitada, no le sirvió de nada. Fue detenido y llevado junto con los demás, enfrentándose a una serie de acusaciones falsas y manipuladas. Lo acusaron de incitar al separatismo y de colaborar con organizaciones extranjeras, cargos que el gobierno solía usar para silenciar a quienes consideraba una amenaza. Liang sabía que no tenía forma de defenderse en un sistema judicial que funcionaba más como una herramienta de opresión que como un medio de justicia. Fue condenado a varios años en una prisión remota, ubicada en una región aislada donde las condiciones eran extremadamente duras. El ambiente en la prisión era de constante vigilancia y control. Liang, como muchos otros prisioneros políticos, fue sometido a trabajos forzados y largas horas de aislamiento. Los días pasaban lentamente, y el agotamiento físico se mezclaba con la desesperación de estar alejado de cualquier contacto exterior. Pero, incluso en las condiciones más adversas, Liang se aferraba a su convicción de que la lucha de su pueblo no debía ser en vano. A pesar de la censura y el aislamiento del gobierno, la historia de Liang comenzó a difundirse fuera de las fronteras de la región. A través de contactos que había hecho antes de su arresto, periodistas internacionales y activistas de derechos humanos lograron enterarse de su caso. Su coraje y su compromiso con la causa de su pueblo inspiraron a muchas personas, no solo dentro de su comunidad, sino también en el extranjero. Medios internacionales comenzaron a reportar sobre la situación, exponiendo las tácticas represivas del gobierno y llamando la atención sobre la represión que sufrían las minorías étnicas en esa región. A medida que su historia se hacía conocida, más jóvenes de su etnia encontraban en él una figura de resistencia. Aunque Liang permanecía encarcelado, su lucha no había sido silenciada. La injusticia de su encarcelamiento motivó a muchos otros a seguir alzando la voz, y su sacrificio se convirtió en un símbolo de la resistencia pacífica frente a la represión. Liang había perdido su libertad física, pero su historia se convirtió en una chispa que avivó la llama de la lucha por los derechos y la dignidad de su pueblo, inspirando a una nueva generación a no rendirse frente a la adversidad. A pesar de estar tras las rejas, Liang se convierte en algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado, un símbolo de resistencia y esperanza para las nuevas generaciones de su pueblo. Su encarcelamiento no detiene el impacto que su historia tiene sobre quienes continúan luchando fuera de los muros de la prisión. Al contrario, su figura se transforma en un faro de inspiración para aquellos que anhelan la preservación de su cultura y los derechos de la minoría étnica a la que pertenece. La noticia del encarcelamiento de Liang se extiende rápidamente, tanto dentro del país como más allá de sus fronteras. Los jóvenes, especialmente aquellos que comparten su origen, ven en él no solo a un hombre que ha sido injustamente encarcelado, sino a alguien que ha tenido el valor de alzar la voz en nombre de su pueblo. Liang se convierte en un símbolo de la resistencia pacífica, y su nombre es adoptado como un grito de esperanza por los movimientos juveniles que se organizan en secreto para continuar su lucha. Incluso los que están dentro de la prisión junto a él, inspirados por su fortaleza, empiezan a encontrar formas de resistir a pesar de las condiciones opresivas. Fuera de la prisión, su legado se extiende como una ola imparable. Los jóvenes, en pequeños grupos clandestinos, comienzan a organizar manifestaciones pacíficas, a difundir información sobre la represión que sufren y a exigir la protección de su cultura y sus derechos. Las canciones y los poemas dedicados a Liang y su lucha se propagan entre las comunidades. En las escuelas, en las calles y en las aldeas, su nombre es susurrado con reverencia y respeto. Liang, el hombre que fue separado de su pueblo en su infancia, ha vuelto para convertirse en el corazón de una causa que busca restaurar la dignidad de su gente. El gobierno, por su parte, intenta frenar el creciente movimiento de resistencia, pero se encuentra con un obstáculo que no había anticipado: no puede detener el flujo de información que, a pesar de sus esfuerzos, continúa saliendo del país. Activistas y periodistas extranjeros logran recibir noticias del caso de Liang y la represión de su pueblo, y pronto la presión internacional aumenta. Organizaciones de derechos humanos y grupos culturales en todo el mundo empiezan a hablar sobre la situación, denunciando la opresión y exigiendo la liberación de los prisioneros políticos. Aunque las autoridades intentan silenciar las voces que piden justicia, el espíritu de Liang sigue vivo. Para aquellos que luchan contra la opresión cultural,
Su historia es un faro en medio de la oscuridad, una prueba de que, incluso en las peores circunstancias, es posible resistir. Su sacrificio y su coraje han encendido una chispa que ya no puede ser apagada, y aunque su cuerpo esté encarcelado, su alma alimenta el deseo de libertad y justicia en su pueblo. Con el tiempo, la figura de Liang se convierte en una leyenda viviente. Su lucha no solo pertenece a quienes compartieron su experiencia, sino que se extiende a aquellos que buscan la libertad en todas partes. Liang ha trascendido el tiempo y el lugar, ha inspirado a generaciones a defender lo que es justo, a no rendirse ante la opresión. Su historia, lejos de apagarse, brilla más fuerte cada día.